Bien, y retornamos con más de este espacio portada de La Estrella de Panamá. Y hoy tenemos como invitado a el señor Ricardo Lombana. Él es presidente del partido Movimiento Otro Camino Moca. ¿Qué tal, señor Lombana? Bienvenido a Portada de La Estrella de Bienvenido. Panamá. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar acá para conversar de cualquier tema que deseen conversar con ustedes y con la audiencia. Así es, señor Lombana, vamos a iniciar primero para que usted nos dé desde su opinión este, cómo ve el panorama político del país y el último año del presidente Laurentino Cortizo. ¿Cuál es su balance? Bueno, el panorama político del país lo veo complicado, lo veo confuso. Desde hace tiempo vengo preocupado por el desmejoramiento de la actividad política. Es más, parte de la razón por la que el movimiento Otro Camino surge Ujú. hace 5 años y tanto es precisamente de ese reconocimiento o ese entendimiento de que el sistema político basado en el clientelismo es un sistema político que ya no responde a los intereses reales de la ciudadanía y por ende nosotros creamos este movimiento. Así que si tuviera que hacer tal vez un balance de cómo veo el ambiente político, eh, lo alinearía con mi preocupación y la de nuestro movimiento por un sistema político y un escenario político que lo único que le propone al país es el mantenimiento del clientelismo, es decir, una forma de hacer política que se aprovecha de la gente, en contraposición a lo que el movimiento Otro Camino viene proponiéndole al país desde hace 5 años, que es traer de vuelta la palabra dignidad al escenario político, respetar a las personas y no aprovecharse de la necesidad de las personas para con dádivas, regalos, promesas y demás, tratar de lograr apoyos políticos. Eh, Y en, Ujú. y en cuanto a Laurentino Cortizo, lo hemos dicho antes y lo reitero ahora, no podemos esperar nada. Yo no esperaría absolutamente nada del presidente Cortizo en los casi 2 años que le quedan de mandato. Y la razón por la que digo esto es por las referencias que tenemos de los primeros 3 años de gobierno. Un presidente ausente, un presidente que no ha asumido el liderazgo del país en ningún momento, un presidente que pareciera que le ha dejado la responsabilidad de gobernar a otras personas dentro de su administración o no sé quiénes realmente, y absolutamente alejado de sus principales compromisos de campaña. Entonces, si usted considera pues que el presidente Cortizo ha estado ausente, entonces usted quién considera que gobierna entonces el país a Bueno, lo interno de... ojalá supiéramos, ojalá yo supiera y ojalá el pueblo panameño supiera quién toma las decisiones, pero todo indica que no es el señor Cortizo, porque él prácticamente se ha desconectado de la realidad del país, incluso con el tema del diálogo. Ustedes vieron un presidente rogándole al monseñor Ulloa que por favor considerara incluir a otras personas en el diálogo. ¿Qué es esto, por favor? Este es el presidente de la República, el que tiene el mandato para organizar un diálogo con todos los actores, eh, no ha demostrado estar en control del órgano ejecutivo y de las decisiones más importantes del país, y esto ha traído consecuencias para el país. Yo no sé si es el señor vicepresidente el que está encargado de tomar las decisiones o de liderar el país, o él en conjunto con otros. Eso sí no lo puedo afirmar. Lo que sí puedo afirmar, porque lo hemos visto, es la ausencia del presidente de la República. Ok, vamos a entrar ya en materia política. Usted en las elecciones pasadas buscó la silla presidencial sin una afiliación política. ¿Por qué usted decidió convertir el movimiento Otro Camino en un partido político? Ok, hay varias razones por ello. La primera aclaración es que la decisión no fue mía. Nosotros hicimos una consulta luego de las elecciones para escuchar a nuestros activistas en todo el país, y la decisión fue sustentada en una consulta colectiva. Es decir, que no es que Ricardo Lombana decidió hacer un partido, fue una decisión de muchos. Segundo,
cuando yo corrí por la libre postulación, yo no me sentía representado por ninguno de los partidos existentes en ese momento. Luego corro por la libre postulación, se logra un resultado histórico, pero también logro comprobar que el sistema está diseñado para los partidos y también logro entender que si ya habíamos tenido tanto éxito y le habíamos metido un susto de tal magnitud a quienes se han mantenido saqueando este país por tantos años, era ingenuo pensar que el camino nos lo iban a dejar abierto para la libre postulación hacia el 2024. Y ahí está la muestra de lo que está pasando con la libre postulación hoy. Tienes candidatos de partidos políticos corriendo por la libre sin renunciar o no renunciando a sus partidos. Tienes candidatos sembrados y hasta financiados para recolectar firmas por la libre postulación. Tienes a los candidatos de libre postulación quejándose de que el tribunal electoral esto, que los celulares, que no hay plata, que las licencias, que el software, que no hay personal. Es un camino amañado y un camino completamente desbalanceado. Entonces, eso nos llevó a constituir un partido político, pero que sí nos representara en nuestra causa. Y eso fue lo que decidimos hacer, porque queremos competir con algo de igualdad de condiciones con las otras organizaciones políticas que ya existen. Solo te pongo un ejemplo. Cuando tú eres independiente, tú no puedes tener bajo un solo distintivo en la papeleta a todos tus candidatos. A los independientes le asignan colores. Entonces, tú tienes un candidato en Bugaba que le dan el celeste, un candidato en Pueblo Nuevo que le dan el verde, o el candidato a presidente chocolate. No tienes forma de decirle a la ciudadanía, vota por el color tal o por la bandera tal. Ahora, porque la ley no lo permite, el partido te permite decirle ahora al país, vota por todos nuestros candidatos votando por el logo de Otro Camino y la bandera de Otro Camino, entre tantas otras razones. Entonces, ¿usted no le ve opción de triunfo en estas próximas elecciones a un candidato por la libre postulación? No diría que no le veo solamente opción de triunfo. No veo opciones reales de que al final quede entre los tres candidatos a la presidencia alguien que genuinamente sea independiente. Porque el sistema probablemente va a colocar en esas tres plazas a personas que vienen de otros partidos políticos para precisamente manipular la oferta electoral. Claro, algunos que son miembros del partido están corriendo a la presidencia. Por ejemplo, Zulay Rodríguez. Zulay Rodríguez probablemente está en la carrera para ayudar a Martinelli. Porque si Zulay Rodríguez corre, le quita votos al PRD y beneficia a Martinelli o a otros candidatos. Esos son candidatos o gente que tiene agenda particular. Entonces, la ciudadanía tiene que saber leer esas cosas y entender esas cosas. No es que yo no le vea chance a que un candidato independiente gane la presidencia. Es que hay mucho riesgo de que un candidato genuinamente independiente logre la candidatura con el sistema tan viciado como está. Por allí van los tiros, o por lo menos como nosotros lo vemos. Claro, ahora, señor Lobana, viendo ese cambio de estrategia, que es lo que estamos entendiendo acá, bueno, que usted está colocando sobre la mesa, ¿cómo ve la posibilidad de articular alguna propuesta con otras candidaturas independientes a nivel presidencial? ¿Usted lo ve como una posibilidad? Sí. El bloque independiente, como nosotros le hemos denominado, debe ir unificado a las próximas elecciones. Y ese es el error que, con mucho respeto, he estado reiterando, pienso no debemos cometer. Quienes estamos en política por las mismas razones. Y cuando hablo del bloque independiente, evidentemente estoy hablando tanto de un grupo importante de candidatos independientes que no responden a otros partidos o a otros intereses, y el movimiento Otro Camino, que es un movimiento compuesto por muchos independientes o por personas que provienen de otros partidos, pero que no se sienten representados por las prácticas clientelistas y demás. Entonces, sí veo la posibilidad, sí hay conversaciones, sí hay diálogo que viene desde hace ya, desde después de las elecciones. Venimos reuniéndonos y venimos conversando con candidatos independientes, y sí podría darse la oportunidad de unificar el bloque o de hacer algún tipo de acuerdo si quedara entre los tres candidatos a la presidencia de la República alguna figura con la que coincidamos. Señor Lombana, y hablando de alianzas, alianzas que usted podría hacer con partidos políticos, el Partido Panameñista, Cambio Democrático,
¿pensaría en algún momento poder hacer alianza con... Mire, falta mucho tiempo para las elecciones todavía y creo que es prematuro hablar de alianzas, pero yo no esquivo nunca ninguna pregunta que me hacen. Eh, yo no estoy dispuesto a hacer alianzas si las alianzas son para repartirse el país, los cargos, los ministerios, los nombramientos de botellas y demás. Pero ¿cómo lo va a hacer si... Espérese. Si eso es lo que Cambio Democrático quiere y si eso es lo que el panameñismo quiere, no hay alianza. ¿Por qué? ¿Por qué yo soy tan estricto en esto? Porque las 400.000 personas que votaron por mí en el 2019, eso es lo que me piden que haga. Yo estoy en esto para detener ese tipo de política. Entonces el mensaje para el panameñismo, el mensaje para el Cambio Democrático es: todos los panameñistas y todos los cambios democráticos que entiendan que la forma de hacer política donde se ha abusado de la población tiene que cambiar, conversemos. ¿Sobre qué? Sobre qué vamos a hacer para cambiar esa realidad. Si la conversación es: estos son los 5 puntos o los 10 puntos que vamos a transformar para atender lo que el ciudadano quiere, con mucho gusto nos sentamos y podemos construir un proyecto común. El tema es quiénes están dispuestos dentro de esos partidos a trazar una línea y entender que el pueblo no quiere que se sigan repartiendo el pastel. ¿A qué le llaman alianza? Te pongo el ejemplo del gobierno actual. ¿Qué es la alianza? Ok, necesito al Molirena para ganar. ¿Qué le doy al Molirena? La lotería. Entonces, llenan eso de nombramientos de pura gente del Molirena. Yo le pregunto a ustedes, ¿qué beneficio le trae al país repartirse el pastel de esa manera? Señor Lomán, entonces, ¿con quién haría alianza? Porque imagínese que esta sea la práctica de todos estos, Bueno, de todos estos gobiernos al momento de ellos hacer alianza. Por eso es que a veces se dice que hasta los partidos políticos son fuente de empleo, porque eso es lo que esperan. Bueno. Y también, como usted dice, un partido pequeño ayuda con los votos de sus miembros al partido grande para que llegue al gobierno. Entonces, por eso es que le digo, porque eso es lo que preveo que se va a dar, porque es lo que se ha estado dando y no creo que cambie. Entonces, por eso es que le digo, ¿con quién entonces haría usted alianza de esos partidos políticos? Yo me metí en política para hacer el mejor esfuerzo de transformar eso. Y creo en que se va a lograr. Ya casi 400.000 panameños dieron el voto a una propuesta no clientelista en el 2019. No voy a caer en lo mismo de siempre. O sea, el argumento de que siempre se ha hecho así, para este caballero, para este ciudadano, no es un argumento válido. Estamos en esto para transformar. Hay mucha gente dentro de partidos tradicionales que entienden que ya no puede seguir siendo igual y que están de acuerdo con nuestra propuesta. Te voy a poner un ejemplo. Escucha las declaraciones de Rómulo Rux cuando Rómulo Rux era candidato a la presidencia. Y escucha las declaraciones de Rómulo Rux hoy. Hoy Rómulo Rux habla de que el sistema político está colapsado. Él no decía eso en la campaña. Hoy Rómulo Rux habla de que hay que terminar con las botellas, que hay que terminar con el clientelismo, que hay que terminar con una serie de prácticas. Eso él no lo decía antes. Yo me pregunto, ¿significa que una figura como él está entendiendo que la forma de hacer política tiene que transformarse y eso es lo que el país está pidiendo? O sea, no estoy dispuesto a hacer alianzas para repartirnos los cargos, repartirnos el país, porque la ciudadanía quiere que eso se detenga. Y hay mucha gente que quiere el tipo de alianza que yo estoy proponiendo. ¿Qué va a pasar? Ya veremos. Y la gente sabrá diferenciar entre quienes quieren más de lo mismo y quienes quieren y están proponiendo una nueva forma de hacer política que sí respete al ciudadano, que sí respete la dignidad de la gente y que no se reparte el pastel como lo han hecho siempre. Pero también han hecho cuestionamientos sobre miembros que estuvieron en el Partido Revolucionario Democrático, como el ejemplo de la señora Leonor Calderón. Ella estuvo por 42 años en el PRD y hace días ella renunció, creo que fue en mayo, creo que fue que renunció al PRD y
hace poco se inscribió en el movimiento Otro Camino, pero hay muchas críticas porque las he leído de que en su momento, si tú estuviste 42 años en un partido que también ha sido, que ha estado involucrado en corrupción bueno, y todo lo que usted ya conoce, entonces, ¿cómo se vería también el recibimiento o que su partido albergue a estas personas que estuvieron militando durante muchos años en un partido político y que en su momento no cuestionaron muchos de los escándalos de corrupción en lo que ha estado un partido político, en este caso el PRD? Bueno, en el caso, voy a hacer primero un comentario general y luego contesto la pregunta específica. Creo que cometemos un error cuando el tema de la política lo queremos dividir entre partidistas y no partidistas. Hay mucha gente dentro de los partidos que no se ha prestado para sinvergüenzuras. Estar inscrito en un partido político no significa que te has prestado para sinvergüenzuras. Yo nunca he estado inscrito en un partido hasta que me inscribí en pero hay mucha gente que ha estado inscrita en partidos políticos y puede levantar su voz y puede darle la cara al país, e incluso que han ocupado cargos públicos. Yo ocupé cargo público por 3 años. De toda mi carrera que ha sido en el sector privado, yo fui funcionario público por 3 años y lo digo con orgullo, porque lo hice con transparencia, con rendición de cuentas y bajo un gobierno, sí, que fue un gobierno PRD. Yo nunca me inscribí porque fui como profesional a trabajar para una asignación en particular, y yo fui funcionario y lo hice de manera transparente, de manera honesta, de manera correcta. Entonces, eso significa que si yo trabajé por 3 años de mis 22 años de carrera, que ha sido el resto en el sector privado, y entonces ese gobierno cometió actos de corrupción, entonces eso me hace a mí una persona corrupta o me inhabilita. No son los actos los que hablan por las personas. Y en el caso de Leonor Calderón, ella ha estado casi 15 años fuera de Panamá. Ella no ha militado desde hace casi 15 años en el partido PRD. Yo tuve varias conversaciones con ella cuando ella se acercó, entendí que no había militado, ocupó cargos públicos anteriormente, y cuando ocupó cargos públicos, veamos su ejecutoria. Ella estuvo detrás de la creación de toda una red de apoyo a sectores sociales en vulnerabilidad para la reducción de la pobreza. Y si tú consultas tanto a independientes como a gente partidista, en este país ella es una figura profesional reconocida por su trabajo en ese sector, que no se le conoce escándalo, que no tiene conductas incorrectas dentro de su gestión pública ni del partido. Y aquí le abrimos la puerta a los panameños y panameñas, sean independientes o sean de partido, que no tengan escándalo, que sean personas que puedan aportar, como en el caso de ella, que renuncia al PRD. ¿Y renuncia al PRD por qué? Porque no se considera representada por lo que se ha convertido hoy esa organización, como muchos otros de otros partidos. Ahora, señor Lomana, bueno, ahora si yo no tengo algún tema sobre el tema de las alianzas, vamos a retornar a eso porque hay algunas preguntas a futuro de cómo podrá gobernar de repente Lomana, porque los partidos no van a desaparecer después del 2024, van a seguir existiendo. Pero antes de ir a ese punto, yo quisiera hablar un poco de su propuesta, ¿no? Hacer unas preguntas sobre eso. Estuvimos revisando el programa que ustedes tienen que presentaron en 2019, y de los 254 compromisos que tienen numerados, tan solo 4 hablan sobre el tema de pobreza. Entonces yo quisiera preguntarle qué tiene que ofrecer Lomana y Otro Camino a un tema tan sensitivo y grave, digamos, porque lo que tenían eran unas propuestas que no, o sea, no eran políticas públicas, ni cerca de lineamiento de políticas públicas. 4 puntos de 200 y pico, ¿qué propone en ese punto? Bueno, en primer lugar, eso no era un plan de gobierno. Eso era un listado de compromisos y nunca pretendió ser un documento programático de políticas públicas. Es más, fui criticado por ello. Pero eso fue una decisión que yo tomé. Y ahí sí hablo individualmente porque yo fui candidato independiente. Es decir, claro, porque se decía, Ricardo Lomana no tiene programa político. Exacto. Y eso es una realidad. Yo no presenté un plan de gobierno. Y lo hice con toda la intención. ¿Por qué usted no decidió no presentar un plan de gobierno? Primero porque teníamos 40 años de planes de gobierno y yo asumí una campaña muy disruptiva, muy fuera de la caja, fuera de lo tradicional. Yo digo, la gente lo que quiere es que se cumpla lo que se ha prometido por tantos años.
estudiamos la visión 2020, la visión 2025, el Plan Nacional Logístico, el Compromiso Nacional por la Educación, el Libro Blanco en el tema de salud. O sea, escoge el área y las hojas de ruta y los diagnósticos están todos hechos. Entonces yo dije, bueno, si aquí tenemos los insumos de qué es lo que el país requiere, lo que necesitamos son compromisos de cumplimiento. Y por eso, en su momento, me enfoqué en un listado de compromisos. Ahora bien, hemos aprendido, hemos madurado. Las canas que me ven en la cabeza hoy no son producto de la edad nada más, sino que uno va aprendiendo de las experiencias. Tal vez eso no fue una buena decisión. Entonces ahora constituimos un partido. El partido tiene una visión política, una visión económica, una visión social que está en nuestra página, orientada hacia el estado de bienestar, orientada hacia la economía social de mercado, con componentes muy marcados de lo que ideológicamente representa el movimiento. ¿Cómo se define hoy. ideológicamente Otro Camino? Estamos en el centro del péndulo. ¿Pero qué sería el centro? ¿No? Porque el centro es un paso como para no asumir posturas. No, por supuesto que no. No estoy de acuerdo con ese planteamiento. El centro es un balance. Es un balance del péndulo ideológico. Es comprender, ¿Qué elementos que- de derecha y de izquierda tendría, por ejemplo, el Otro Camino? bueno, que por el lado de derecha tenemos que respetar la libertad individual, la libertad de empresa, y dar las garantías para esa libertad individual, para esa libertad de empresa, pero entender que el Estado debe intervenir para garantizar que la libre empresa no se convierta en un factor promotor de la desigualdad. ¿Y cuál es esa intervención? La que ha propuesto el mismo Guillermo Chapman en un documento que preparó hace un año, por ejemplo, con los marcos jurídicos que protejan o regulen, perdón, los monopolios y los oligopolios. Aquí hay situaciones monopólicas y oligopólicas en el sector medicamentos, en el sector alimentos, en el sector de insumos para el sector agropecuario, en el tema de combustible y en el tema de energía. Eso afecta a la pobreza. ¿Por qué afecta a la pobreza? Porque la vida en Panamá es mucho más cara porque no hay competencia en rubros tan importantes como esos. Entonces, yo soy pro libre empresa, pero sin monopolios, sin protección para ciertos grupos. Promovamos la competencia en igualdad de condiciones para garantizarle al cliente, para garantizarle al consumidor, para garantizarle al ciudadano los mejores precios posibles en los productos. Haciendo la siguiente distinción, volviendo al balance entre izquierda y derecha. Pero ¿cuál sería ahora mismo se ha escrito política de derecha. Sí, ¿Cuál sería no, la parte de izquierda? No, a eso voy. Una cosa es vender zapatos y garantizar la libre competencia. Una cosa es vender tuercas y garantizar la libre competencia. La salud es un derecho. Y si el Estado tiene que intervenir la actividad privada para garantizarle acceso a salud digna al ciudadano, tiene que intervenir. Ahí está un componente. Los medicamentos, la educación privada. Estoy hablando de este tipo de rubros que no son bienes en un mercado. Cuando hablas de salud y hablas de educación, el Estado tiene la facultad y debe tener la facultad de intervenir para garantizar el acceso a la misma. Entonces, ese balance de promover la actividad privada, de garantizar la actividad privada, de promover la libre empresa, pero no simplemente darles una patente para que hagan lo que quieran en un mercado controlado, me parece que te presenta o debe presentar un balance importante. Pero en Señor materia de Lombana, desigualdad, usted fue ministro consejero de la Embajada de Panamá en Washington en el 2004. Posteriormente fue designado cónsul de Panamá Correcto. en Washington. ¿Usted es de carrera diplomática? No, yo no soy de carrera Bueno, diplomática. entonces todos sabemos que estos puestos Sí, son no botines es necesario, políticos, ¿no? no es necesario tener una carrera diplomática, sino que prácticamente, como se dice, por amiguismo. Entonces, ¿qué propondría Ricardo Lombana de usted llegar a la presidencia en este caso? En primer lugar, aunque no soy de carrera diplomática, soy abogado y estudié Derecho Internacional. Mi especialidad es en Derecho Internacional y para ese momento en particular
se estaba negociando el Tratado de Libre Comercio entre Panamá y Estados Unidos y se requería de profesionales ligados al derecho internacional, entre otras cosas, para un trabajo específico que había que hacer para la República de Panamá en ese momento. Eso por un lado. Por otro lado, soy creyente y promovería desde el gobierno el fortalecimiento no solo de la carrera diplomática, sino de la carrera pública. Parte de la plataforma y del planteamiento del movimiento Otro Camino es la profesionalización del sector público. Tenemos que dejarnos tenemos que dejar las prácticas que ocurren hoy. ¿A qué me refiero? Mientras nosotros estamos aquí conversando, hay diputados mandándole cartas al director del IDAN, al director del IMA o al director de otra institución para que se nombren a los delegados y a los convencionales del PRD en puesto de gobierno. Claro, pero ¿cómo ¿No? lo haría? ¿Cómo haría Ricardo Lomana para enfrentar eso concretamente? Porque es una práctica que ves O para que de la todos los gente, gobiernos. o para que, porque yo he tenido la oportunidad de conocer estudiantes de carrera diplomática, pero que a la final se retiran porque ellos dicen, no voy a tener una oportunidad de ejercer porque no tengo una amistad con una figura o con el mismo presidente que me pueda a mí dar estos tipos de empleo en una embajada o de cónsul. Entonces, ¿cómo haría Además, Ricardo hay un Lombardi? punto importante, y le doy la palabra de una vez, John Lomana. Existe una ley de carrera diplomática que establece todo el proceso para ser nombrado embajador, pero no existe, eso no define las cuotas, cuáles son los nombramientos políticos, cuáles son los nombramientos de carrera. ¿Usted asumiría, por ejemplo, un porcentaje específico para diplomático de carrera, 100%? ¿Cómo sería eso en la política exterior de Lomana? Bueno, hay varias preguntas en una. Sí, sí. Para salir de tal vez de lo específico que es lo de carrera diplomática, yo pienso que gran parte, un porcentaje bastante alto, no me atrevería a decir 80 o 90%, debe ser de carrera diplomática. Y pienso que ciertas embajadas que son de alta importancia para el país, debe tener el Ejecutivo y el Presidente de la República algún nivel de flexibilidad para nombramientos políticos a nivel de embajadores en ciertas embajadas específicas. Cuota, números, me parece que sería muy rígido, pero la gran fuerza o el gran componente mayoritario del servicio exterior debería ser de carrera. Ujú. Creo que parte de la debilidad que hoy vemos de nuestro servicio exterior tiene que ver con que muchos nombramientos o gran parte de los nombramientos no se basan en carrera diplomática. Dicho eso, ¿cómo se transforma esa realidad? Primero, haciéndolo distinto. O sea, nosotros, cuando yo hablo de cómo hacemos la política, no lo estoy hablando solamente porque quiero mercadear la forma en que nosotros inscribimos personas o sumamos personas al movimiento. La gente, cuando usted me pregunta, bueno, pero ¿cómo se cambia lo que siempre ha sido así? Bueno, haciéndolo distinto. Si nosotros tenemos 5 años en política y sacamos un movimiento que sacó casi 400.000 votos y luego hemos constituido un partido político y no hemos practicado el clientelismo, no le hemos pagado $1 a nadie, no le pagamos guaro a los jóvenes para que se inscriban, como hacen otros. No les prometemos que vamos a nombrarles a toda su familia, porque es mentira. Eso es una forma con hechos de transformar. Yo invito, aprovechando la pregunta que me hace, a que se observe cómo hemos hecho la política. Porque es muy fácil para mí decir, no, que vamos a transformar. No, la estamos transformando de la forma Sí, en que la pero en hacemos. oposición todo el mundo puede prometer, y eso lo hemos visto históricamente. No, yo no estoy muchas prometiendo, promesas. yo estoy haciendo. ¿En qué sentido? Porque todavía Otro Camino no ha llegado al gobierno. No, correcto. Pero es que ustedes a veces asumen que todos hacen política igual. O sea, comparen cómo construye el Movimiento Otro Camino su proyecto político. Con puro voluntariado. Vea cuando salimos a caminar, cada comunidad, vamos con 80, 100 personas, ninguna cobra $1 por estar caminando allí. ¿Quién es su rival a vencer en el Me gustaría terminar la respuesta a la pregunta. El rival a vencer es la corrupción y el clientelismo. Sí. El sistema político se tiene que transformar. Y yo me rehúso a caer en el juego de que siempre ha sido así. Y de que hay que hacerlo así porque siempre ha sido así. Una vez se llega a gobierno,
hay que profesionalizar el sector público. No podemos seguir sometiendo a todo el funcionariado público a la inestabilidad de que tiene que buscar cambiarse de partido porque ahora subió otro partido. ¿Cómo se hace eso? Dándole estabilidad. Yo no tengo 40.000 personas que nombrar cuando llegue a gobierno. Yo no tengo una cuota política con la que tengo que cumplir porque le prometí a Benicio Robinson que le voy a nombrar 7.000 personas. ¿Sabes cuánta gente se me ha acercado a mí a decirme, Lombana, yo te tengo 5.000 personas para inscribirte en tu partido, pero si me garantiza que yo sea candidato a alcalde en tal municipio? Si yo le digo que sí, yo después tengo que nombrar a esas 5.000 personas, porque es el compromiso de ese candidato con esas 5.000 personas. No lo hemos hecho. Por eso nuestro partido se ha mantenido como se ha mantenido. Esa es una forma de hacerlo distinto. ¿Qué pasa? Cuando yo llegue a gobierno, si Dios quiere, el 1 de julio de 2024, no necesito nombrar 40.000 personas, necesito estudiar la planilla estatal, actualizar a los funcionarios que están allí en formación y capacitación y darles la estabilidad a través de una modificación de la ley de carrera administrativa. ¿Y cómo, Ahora, Y pero no cómo- pedirles pero que hay se un punto- cambien, hay un y punto no interesante. pedirles- Pero, Lombana, y ¿cómo? no pedirles que se cambien de partido. Cuando yo sea presidente, no se le va a pedir a ningún funcionario público que se cambie para el Movimiento Otro Camino, como hoy el PRD, todos los días, le pide a la gente que se inscriba en el PRD para poder ser nombrado para mantener su trabajo. Y adivinen qué, eso es delito electoral. Y el fiscal electoral y los magistrados del Tribunal Electoral todos los días permiten que se cometan delitos electorales por parte de este gobierno. Lo hizo el gobierno panameñista y lo hizo el gobierno del Cambio ¿Y Democrático. cómo- Eso tiene que cambiar. ¿Cómo va a cogobernar Ricardo Lombana? Yo con quiero una- gobernar. no, a cogobernar Ricardo Lombana con una asamblea donde la mayoría son diputados de partidos políticos y donde siempre la bancada mayoritaria son de partidos políticos? Primero que todo, esa es la realidad de hoy. Ujú. Nosotros hicimos un partido para poder postular ahora a nuestros propios candidatos a la Asamblea Nacional. O sea que mi primera respuesta para su pregunta es, le vamos a pedir al país que vote por nuestros candidatos para la Asamblea para poder renovar a los que están actualmente. Es decir, aspiro y aspira el Movimiento Otro Camino a que en la próxima Asamblea haya un número importante, si no la mayoría, de diputados del Movimiento Otro Camino y de diputados independientes que nos permitan cambiar la realidad que tenemos No, hoy. pero eso Pero implica- en el escenario de que eso no ocurra. Ujú. Porque, en estos últimos periodos, la mayoría siempre ha sido bancada de partidos políticos. Si se diera ese escenario, o sea, ¿cómo haría Ricardo Lombana? Claro, porque eso implica además que un escenario de un supuesto, o sea, habría que esperar de que hubiera mayoría de Otro Camino o de otros independientes para poder Exacto, gobernar. Entonces, ¿cómo, El cómo- escenario, con o quién sea, tendría que pactar, concretamente, con quién tendría que pactar Lombana en esa situación de que la Asamblea no la puede, no ¿cómo tiene haría? mayoría? O cómo haría, porque vimos un presidente donde su bancada mayoritaria no era de su partido y hubo problemas para los temas de debates en proyectos de ley y allí se tuvo ciertas diferencias por esto, ¿no? Porque la mayoría de bancada no acompaña al presidente en turno. O el presidente en turno no está, no tiene ese acercamiento con los que están en partidos políticos. Son varios escenarios, pero el escenario que le quiero preguntar es ese. Si usted ha pensado cómo va a ser si en el caso de no lograr una mayoría de su partido, de otro, ahí en la Asamblea Nacional. Por supuesto que lo he pensado y estoy preparado para ello. Lo primero que vamos a hacer, insisto, es en promover a nuestros candidatos. Entiendo que es un supuesto, que hay que esperar a ver si eso ocurre. Obviamente vamos a hacer todo el esfuerzo posible para tener mayoría en la Asamblea. Pero que quede algo bien claro. Si yo soy presidente de la República y yo no tengo mayoría en la Asamblea, yo no me voy a dejar chantajear. Yo no voy a pactar ni planillas de botellas, ni nombramientos de botellas, ni contratitos para que paguen pauta oficial en las emisoras que tienen los diputados, ni todas las cosas que siempre se han hecho. ¿Por qué? Porque los ciudadanos están hartos de eso y yo quiero representar a esos ciudadanos.
Yo me voy a enfrentar a la Asamblea Nacional si la Asamblea Nacional me quiere chantajear. Y no me voy a dejar y le pediré apoyo a la población para apoyar la gestión de un presidente que se quiera enfrentar a la corrupción de diputados que quieran chantajear al presidente. Creo que más claro que eso no te lo puedo decir. ¿Usted va a ir, usted ya es el candidato de su partido, usted va a ir a primaria? Vamos a ir a primarias como lo pide o como lo estipula el Código Electoral. Y ¿Y si tiene hay- ya a su compañero de fórmula? ¿Ya usted No, tiene? eso no se tiene Bueno, todavía. Porque se hablaba por ahí que podría ser el que era ex administrador del Canal de Panamá, Jorge Luis Se Quijano, hablaba por ahí. Sí, sí, sí. ¿Quién lo hablaba por ahí? Por ahí yo leí en glosas, en notitas que se podría. Entonces yo le pregunto, por eso le pregunto que si No, se podría cuando hacer. salen glosas no es que se habla por ahí, sino Se- que alguien se- dice tírate esa glosa para Sí, ver sí, qué pasa. por eso le digo, como dice el dicho, cuando el río suena es porque piedras trae. Entonces por eso le pregunto que si sería Jorge No, no sería esa persona que usted está mencionando y no está definido a estas alturas quién es el candidato a vicepresidente. Lo que sí puedo decir desde ahora es que considero que debe ser una mujer la que acompañe a Ricardo Lombana en la fórmula presidencial. ¿Cuál sería su propuesta en materia económica, viendo todo el escenario que estamos en estos momentos viviendo en materia económica en nuestro país? ¿Cuál sería su propuesta? Bueno, me gustaría hacer un comentario sobre hoy y uno sobre julio del 24. Si yo fuera presidente hoy, se lo hemos dicho al presidente Cortizo por los medios y en privado, a través de cartas, propuestas, hay que levantar el estado de emergencia. ¿Qué sentido tiene todavía mantener el estado de emergencia? Para reactivar la economía, lo primero que tiene que hacer es levantar este estado de emergencia, rendir cuentas y poner a andar la economía. Todavía existen restricciones de aforo, de cantidad de personas que pueden entrar a los pequeños comercios, que pueden estar en los restaurantes, que si la separación entre una... Ya estamos muy por encima de la necesidad de hacer eso y no existe ninguna justificación de mantenerlo. Por otro lado, cosas que se podrían hacer hoy o que haríamos a partir del 1 de julio. Para reactivar la economía necesitas generar empleo. Para generar empleo necesitas atacar primero las áreas en las que más rápido se puede generar empleo. Sector logístico y portuario. Ahora que menciona usted al ingeniero Quijano. Hemos estado precisamente identificando cuáles son los proyectos logísticos que necesitamos desarrollar, algunos de ellos en Colón, para crear entre 15 y 20 mil empleos en un plazo de 3 años. Micro obras comunitarias en vez de mega obras. Se está levantando un inventario para reacondicionamiento de aceras, veredas, canchas deportivas y parques recreativos e incluso perforación de pozos en algunas comunidades que necesitan agua potable para que la propia comunidad trabaje en esas obras comunitarias y así se trae dignidad, se trae trabajo y se pone a andar la economía. Y tercero, recorte de gastos innecesarios para crear un fondo de ayuda y un fondo de préstamos, micropréstamos a pequeño empresario, pequeño Señor productor. Lombana, ¿Cuál hay es una su última- posi- una ¿cuál es su última posición pregunta frente a su y posición, vamos a- su posición frente a los subsidios? ¿Usted la ampliaría, la eliminaría? A los subsidios. Estamos en estos momentos en un gobierno de subsidios. O sea, ¿cuál es su posición? Yo no estoy contra los subsidios. Yo pienso que los subsidios que existen hoy hay que mantenerlos. Los subsidios que existen hoy han ayudado a mucha gente a salir de la pobreza. Lo que no está bien es que haya personas o empresas hoy recibiendo subsidios que no se justifican. Y hay varios, tanto por el tanque de gas, algunas empresas Ajá. que hacen uso de subsidios o de exoneraciones que no se justifican. Ese estudio hay que hacerlo para que quien no lo justifica no lo reciba. Y por otra parte, hay que mejorar la entrega y la distribución del mismo con más tecnología. ¿A qué me refiero? Tenemos que asegurarnos que cada dólar que se dedica a un subsidio sea invertido exactamente en eso. Todavía existen dinero o existen fondos de subsidios que terminan a veces en un casino o en una cantina. El Estado tiene que tomar las medidas con la tecnología, porque existe la tecnología para que eso no ocurra. Señor Lombana, queda claro que hay todavía muchas preguntas sobre la mesa. Ojalá Sí. la vamos a emitir. Tenemos una última pregunta. Estamos ya en la recta final del programa. Una de sus posturas principales ha sido la lucha contra la corrupción. Evidentemente hay corrupción en el sector público. ¿Qué va a hacer Lombana en un minuto? Sé que es muy corto con la corrupción privada, que están tan ligadas las dos. Las dos forman parte del mismo baile. Ujú. Lo que estoy haciendo hoy para evitar la corrupción privada, no tengo que ser presidente para empezar a hacerlo, es tener nuestras propias reglas de aceptación de donaciones privadas.
Te pregunto, ¿qué otro partido, qué otro candidato, qué otro movimiento pone reglas de topes de donaciones? ¿Qué otro candidato no acepta donaciones anónimas que vengan de una sociedad anónima X? El hecho de poner reglas para los donantes y poner límites y salirse de la caja y hacer cosas distintas es desde ahora tomar medidas para controlar la corrupción privada. Número uno. Número dos, me parece que lo que hemos hablado, o lo que hemos estado hablando a lo largo de la entrevista con respecto a botellas, despilfarro de fondos, enfrentar a los diputados, son medidas concretas que dependen del presidente, no dependen de pasar una nueva ley o no dependen de otro órgano del Estado, son cosas que el presidente puede hacer inmediatamente para combatir la corrupción. Y cuando te estoy hablando de abrir a competencia sectores que hoy son protegidos, también evidentemente estoy hablando de atacar la corrupción privada, porque muchas veces han sido sectores protegidos porque son grandes donantes de campaña. Ricardo Lombana, presidente de Otro Camino, muchísimas gracias por Gracias, acompañarnos en gracias a Portada. ustedes, gracias a ustedes. Muchas Y nos gracias, veremos señor. Ajá. el próximo Viernes. mañana. Bueno, ya se acaba la semana, a partir Se que acaba la tenemos otro semana. invitado. Se acaba la semana y empieza el mes. Y nos veremos entonces, como siempre, a las 10:30 aquí en Portada.